Vamos a nuestro tercer invitado, nos acompaña vía telemática Ivo Rosero, presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores y de Derivados de Petróleo del Ecuador. ¿Cómo está, Ivo? Buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. En los últimos días hubo algunas estaciones de servicio que empezaron a reducir el despacho o la venta de la gasolina extra y ellos aseguraban que no se estaba abasteciendo en las cantidades que usualmente se hace y por eso estaban restringiendo la venta de este combustible. Al momento, ¿cómo está la situación? ¿Se ha normalizado ya o cuál es la explicación de esta aparente escasez en cuanto a la gasolina extra y al diésel? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, un saludo a su distinguida audiencia por su intermedio. Bueno, este problema se dio el fin de semana en el Beaterio, ya que Petroecuador racionó la gasolina extra a las distintas comercializadoras. Tengo aquí algunos documentos de mensajes, comunicaciones que hace la comercializadora a sus distintos afiliados, ¿no? Por ejemplo, hay una que notificó que solamente les iban a dar 70.000 galones del día domingo, en lugar de 140.000, que es lo usual, es Ujú. decir, la mitad. Entonces, ¿qué hizo la comercializadora? La comercializadora tiene que dosificar esos 70.000 galones entre todas las estaciones para que tengan algo de combustible, pero obviamente ese combustible al poco tiempo se acabó. No es solamente que había racionamiento en las estaciones de servicio, en algunas estaciones de servicio de Quito, sino que muchas se quedaron totalmente sin combustible. El día lunes nos contactó el representante de una de las comercializadoras más grandes, ¿no?, del país, indicándonos que tenía 17 estaciones sin combustible en Quito, no solo racionando. Ujú. Lo curioso, ¿no?, e incomprensible es que el mismo día lunes, Petroecuador saca uno de sus clásicos comunicados indicando que se está abasteciendo normalmente durante el fin de semana en el Beaterio. Entonces, no es posible que se trate la información de esa manera, ¿no? Emitiendo comunicados que no responden a la verdad. Este problema no es de ahora. Este problema ya inició en inicios de octubre, valga la redundancia. En la primera semana de octubre, un día sábado, sencillamente el Beaterio dejó de despachar a las 6 de la mañana, como es lo usual, sino que despachó a partir de la 1 de la tarde. Esto ocasionó que todos los tanqueros que hacen un segundo viaje ya no alcancen a regresar y todas las estaciones que iban a ser abastecidas por ese segundo viaje ya no tuvieron combustible. Lo mismo sucedió en Santo Domingo de los Áchilas y en Ambato ese mismo día. Pero el problema en Santo Domingo se prolongó durante 2 semanas, ya que les obligaban a los distribuidores a ir a abastecerse a Guayaquil, ¿no? No les permitían abastecerse, obviamente no había en su propio centro de distribución en Santo Domingo, ni tampoco en Quito, que estaba a 100 kilómetros, el Beaterio, o a Esmeraldas, que estaba a 180 kilómetros. Entonces, eso generó un costo incremental de aproximadamente 10 centavos por galón, lo que implicaba que toda esa venta era a pérdida, ya que el margen neto después de todos los gastos no llega a 2 centavos por galón. Ese costo incremental también ocasionó que posteriormente en el Azuay, en Cuenca, los distribuidores del Azuay decidieron y tomaron la decisión valiente de no perder. Es decir, a pesar que Petroecuador les instruye que vayan a abastecerse a Guayaquil, ellos dijeron no, no vamos a perder porque nos cuesta también 10 centavos por galón ir desde Cuenca a Guayaquil a abastecernos. Ujú. Y la ciudad y todo el Azuay se quedó una semana sin combustible. Tomando ese riesgo, ya que alguien nos hizo el favor hace muchos años de convertirnos en servicio público, y si es que nosotros dejamos de vender, vamos presos, ¿no? Por otro lado, la Constitución dice claramente que no se puede obligar a nadie a Ujú. trabajar a pérdida o forzosamente. Ujú. Entonces, luego de este evento en Azuay, hay un problema similar en Guayaquil hace como 15 días o 3 semanas, en el que había colas de tanqueros de 1 kilómetro en el terminal de Pascuales para abastecerse.
Eran tanqueros que venían de otras ciudades y venían con un viaje de 10 horas, luego hacían 12 horas de cola dentro del terminal de Pascuales y recién a comenzar el viaje de regreso, poniendo en riesgo sus vidas, expuestos en la carretera a la delincuencia común, etcétera. Y finalmente, pues este fin de semana sucedió este problema en el Beaterio. Y Petroecuador no da ninguna explicación y pone este tipo de comunicados, ¿no? Que nosotros ya anticipamos en octubre. Nuevamente cuando hubo el problema en Santo Domingo, después cuando hubo el problema en Cuenca, Petroecuador dice un comunicado que hay suficiente combustible para abastecer al mercado nacional. Verdades a medias, ¿no? Ya que podía haber combustible en Pascuales, donde llegan los barcos, ¿no? Donde llega el combustible importado, pero no había en el centro del país, donde debía llegar vía poliducto, Ujú. ¿no? A Chauyabamba en Cuenca, a Riobamba y a Ambato, que tienen terminales propias, y obviamente al vertedero en Quito. Entonces, esta es la realidad. Petroecuador y obviamente las autoridades de hidrocarburos saben cuál es la situación nuestra. Nosotros tenemos congelados nuestro margen en centavos desde hace 21 años, ¿no? Esto quiere decir que mientras más sube el precio del combustible, nosotros perdemos más porque necesitamos más capital de trabajo. Antes comprábamos un tanquero en $12,000, hoy, dependiendo del producto que se traiga, cuesta $25,000. ¿De dónde sale ese dinero? ¿No? Ujú. Obviamente, financiamiento adicional, 600 de las 1.200 estaciones trabajando a punto de equilibrio y hacia abajo. Entonces, no es posible que suceda esto, ¿no? Evidentemente hay un problema que está atrás de esto y no sabemos cuál es, y Petroecuador debe aclarar. Buenos días. O sea, la razón no la tienen del todo clara por qué se produjo ese desabastecimiento. Porque, digamos, uno puede creer probablemente diciembre es un mes en el que la gente se moviliza más de lo habitual, se requiere más combustible. El tema de los apagones, la necesidad de combustible para los generadores puede ser, digamos, otra razón, pero Parte de la no hay refinería. una razón específica. Bueno, aquí hay dos análisis diferentes, ¿no? Eso es una muy buena pregunta. Primero, ¿qué pasa con el diésel? ¿No? El esquema es muy diferente a qué pasa con la gasolina extra. En el caso del diésel es hasta cierto punto entendible, ¿no? Que haya una presión adicional en el abastecimiento, ya que estamos primero en una crisis hidroeléctrica, ¿no? Y eso ocasionó que haya una demanda incremental en el diésel, obviamente, por esta crisis hidroeléctrica. Y si tomamos en cuenta que el 73% del diésel que consume en el país es importado, y a eso le sumamos que la refinería de Esmeraldas Está cerrada. tuvo una paralización de 65 días, la misma que no sabemos si ya terminó, si se prolongó. Esa paralización era programada, ¿no? Por mantenimiento. Y obviamente la demanda incremental por la autogeneración que el gobierno obligó al sector industrial y que obviamente por razones de producción, de mercado, muchos industriales, la mayoría se vieron obligados a autogenerar porque si no se van a la quiebra. Entonces, estos generadores grandes que utilizan también los edificios consumen diésel. Ujú. Entonces, hay una mayor presión en la demanda de diésel y si nosotros dijimos desde un inicio que Petroecuador debe hacer una logística adecuada tanto de importación como de almacenamiento para que no haya desabastecimientos. Eso en cuanto al diésel, ¿no? Por tomar un ejemplo, en un mes pasado el incremento del diésel destinado a las termoeléctricas, que solo lo comercializa Petroecuador, fue del 143%. Ahora, el caso de la extra es muy diferente. La autogeneración, ¿no? Los generadores pequeños, hasta 10 kVA que están en la calle para negocios pequeños como farmacias, ferreterías, almacenes de plásticos y los hogares, utilizan gasolina y hemos detectado que aproximadamente en una ciudad grande el incremento por ese uso es 100 galones diarios en una estación, por estación. Pero eso no representa ningún problema de demanda, no es un incremento fuerte, no, Ujú. absolutamente manejable. Entonces, no entendemos por qué sucedió esto en el Beaterio. Ujú. La única pista que tenemos es que la semana anterior, en Twitter,
en X, había un periodista que incluso tenía unas capturas de pantalla que demostraban que algunas unidades de la refinería no estaban funcionando. Y él atribuía a esa razón el hecho de que no haya suficiente extra en el beaterio. Entonces hay una absoluta falta de transparencia por parte de Petroecuador, ¿no? Para Ujú. explicar estos problemas. Y ustedes, Riobamba, por ujú, ejemplo, sí, Riobamba es Riobamba, lo solo mismo. para terminar, Ujú. va 2 meses con el mismo problema, ¿no? Riobamba tiene su propio centro de distribución y les obligaron a abastecerse en Guayaquil, igual pagando cerca de 10 centavos por galón de transporte incremental, y ahora están abasteciéndose en Quito. Qué tenaz. No hay explicación. Y Dijeron que era un barco que se había demorado en la zarpada, por cierto. Ningún ya. barco se demora 2 meses y medio en zarpar. Ivo, ¿ustedes tenían previsto insistir en reunirse con las autoridades de gobierno? ¿Han tenido respuestas? ¿Se pudieron reunir? ¿No han podido conversar con las autoridades? ¿Hay novedades respecto a esos temas? Bueno, en este gobierno, luego de 2 plantones e infinidad de cartas, ¿no? que hemos hecho, por fin nos atendió el 3 de octubre el ministro Juan Carlos Vega y el saliente ministro Arturo Félix de Gobierno. Vieron nuestros números, nos dieron la razón, de hecho nos dijeron que ya conocían de antemano nuestra situación, ¿no? Y se hizo un compromiso, incluso el ministro Arturo Félix estuvo muy propenso a buscar una solución rápida y se nos ofreció junto con el ministro Juan Carlos Vega de Finanzas hacer una hoja de ruta inmediata para solucionar nuestra situación. ¿No? Pero eso fue el 3 de octubre y hasta el momento no existe absolutamente nada. El ministro Arturo Félix ya salió. En el Ministerio de Finanzas no nos responden las llamadas, los mensajes o las cartas. Entonces, bueno, nosotros queremos creer la palabra del ministro de Finanzas, ¿no? Porque la dio, pero hasta el momento no pasa absolutamente nada. Y la situación nuestra es muy complicada, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ganamos 16 centavos por galón eh, brutos, ¿no? A compartir con la comercializadora y con el transportista los mismos centavos desde el año 2003. Y para tener un parámetro de referencia en países hermanos como Colombia y Perú, ese mismo margen convirtiendo moneda local a dólares, en Colombia es de 33 a 35 centavos y en el Perú es de 28 centavos. Es decir, en el caso de Colombia más del doble, en el caso del Perú casi el doble. Con el agravante de que nuestro sueldo básico, ¿no? Ujú, Hoy es $466 sectorial para un ujú. islero y probablemente va a subir a 476 o más cuando en el Perú es $260 y en Colombia es $300. Tenemos uno de los salarios básicos más altos de Latinoamérica, ¿no? Y comparativamente, en el 2003, cuando nos congelaron el margen, ese salario básico era 129. En resumen, tenemos la mitad de ingresos que países hermanos y el doble de gastos, a vista y paciencia de todos los gobiernos de turno, ¿no? Esa es nuestra realidad. Para finalizar, Ivo, al momento este problema del que no encontramos la causa o la explicación, como usted lo ha señalado, ¿continúa al momento, ahora mismo o ya se solucionó? ¿Podemos estar confiados que estos días que ya se acercan, viernes, sábado, domingo, va a haber combustible suficiente en las estaciones de servicio o es un problema que se mantiene hoy por hoy? Bueno, el día de ayer se fue normalizando, amanecieron algunas estaciones sin combustible, pero creo que la presión mediática, ¿no? Al haber comunicado a la ciudadanía y obviamente la propia ciudadanía denunciando la falta de combustible, ayer Petroecuador dio un cupo más alto del normal en el beaterio y se ha ido solucionando, ¿no? Entonces, Ujú, para la tarde de ayer ya no teníamos problemas. Pero esto no garantiza nada. Se ha claro. sido un problema recurrente en varios sitios del país desde inicios de enero. Entonces, esta información debe transparentarse Ujú. y no simplemente Petroecuador sacar un comunicado que no asiste a la verdad, diciendo que se está despachando normalmente en el beaterio cuando no se puede tapar el sol con un dedo, ¿no? Había colas de tanqueros todo el fin de semana que normalmente salían despachados 9 de la mañana, ahora salían 4 de la tarde, porque algo pasa. Y si ellos mismos están racionando
¿no? Ahí están los comunicados que recibieron las comercializadoras al 50% o menos 25% X día, sin dar ninguna explicación, y luego hacen un comunicado de que todo está normal, pues no solo que es contradictorio, sino es preocupante, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando, qué hay atrás de esto? Muchísimas gracias, Ivo, muy gentil por atendernos y por transmitirnos todas estas preocupaciones que está atravesando el sector y que también generan expectativa y preocupación en los consumidores. Muy gentil, muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias también, siempre a la orden.